bienvenidos al canal. En este video vamos a explicar cuáles son los modos disponibles para poder provisionar un router SD-WAN. Lo primero que hay que destacar es que los dispositivos SD-WAN pueden ser físicos o pueden ser instancias virtuales. Por ejemplo, un router físico alojado en una sucursal, como tradicionalmente ocurre, o una instancia, una máquina virtual que esté alojada, por ejemplo, en Amazon Web Service o en la nube de Microsoft, Azure. Por ende, pueden estar fuera de mi sucursal o implementados de manera física al interior de la red. Además de eso, hay dos formas distintas de poder provisionar los dispositivos. Eh, Configurarlos de manera manual como tradicionalmente se hace a través de la línea de comandos del dispositivo o provisionarlos de manera automática. La provisión automática permite conectar el equipo al interior de la red por la interfaz que va de cara hacia la VPN 0 y hacer que el equipo obtenga sus parámetros de red de manera automática. Para eso existen dos modos. Zero Touch Provisioning, que es para equipos con Viptela OS, o Plug and Play para equipos que utilizan Cisco iOS XE. En ambos casos, los dispositivos se van a conectar por su interfaz de cara a la red de transporte y van a poder obtener sus parámetros básicos iniciales de manera automática y además de eso registrarse al interior de la red campus SD-WAN. Por ende, simplifica mucho la provisión de dispositivos cuando hay una gran cantidad de routers por sucursal que necesitan configurarse. En el caso del despliegue automático, si es que no tenemos despliegue automático, podemos utilizar una configuración base vía USB que está disponible para equipos con iOS XE o de forma manual a través de la CLI para equipos con Viptela OS. Hay algunas condiciones que tienen que cumplirse para poder realizar esta función antes del despliegue, ya sea manual o automático. Los controladores de la red que vimos en los videos anteriores, el vManage, el vBon y el vSmart, deben contener hasta este momento un certificado digital válido. Eso se revisó y se puso a prueba en los videos anteriores, pero es un requisito. Y además de eso, los routers Edge que yo conecte deben tener conectividad hacia los tres controladores. O sea, mi router de sucursal tiene que ser capaz de alcanzar el vManage, el vBon y el vSmart para poder llevar a cabo este procedimiento. Bien. Acá se describe de manera un poco más sencilla cuáles son las opciones que tenemos. Al lado izquierdo, ¿cierto? La opción que está acá en color verde, tenemos la provisión automática que puede ser Plug and Play para equipos con Cisco iOS XE, Zero Touch Provisioning para equipos con Viptela OS. Si no tenemos la opción de aprovisionamiento automático, nos vamos al método tradicional, en donde la configuración se puede hacer de manera manual vía CLI para ambos dispositivos, para ambos tipos de dispositivos, Cisco iOS XE o Viptela OS. Y por último, la configuración vía USB solo para equipos con iOS XE. Esa es como son las variables que podríamos llegar a tener para hacer el despliegue automatizado, manual, unas que son disponibles vía CLI, otras que son disponibles vía USB. Ahora, para el despliegue automático, es el método que Cisco recomienda, considerando de que la idea principal del despliegue es simplificar el proceso lo más posible. Por ende, si se planifica bien, podríamos llegar a conectar múltiples routers de sucursal y hacer que estos se conecten a un server Plug and Play o Zero Touch Provisioning y puedan obtener sus parámetros de la manera más rápida posible, de la forma más simple posible. Además de eso, si es que en los controladores, en el vManage, existen, por ejemplo, templates de configuración, el equipo podría provisionarse con sus parámetros básicos y además de eso con un conjunto de otras configuraciones necesarias. Por ejemplo, interfaces que sean de cara hacia el servicio, por ejemplo, o
tener preconfigurado algún protocolo de enrutamiento o alguna otra función adicional que se requiera. Además de eso, la dirección IP del VBON se puede aprender de forma automática por medio de las dos formas que se describen acá. Si el equipo ocupa iOS XE, va a tratar de resolver por defecto devicehelper.cisco.com, o sea, va a tratar de resolver un nombre, no la IP propiamente tal. Y si el equipo utiliza Viptela OS, va a tratar de resolver ztp.viptela.com. En ambos casos, el equipo va a tratar de resolver el nombre de este server para poder provisionarse de forma automática. Acá se describe un poco a grandes rasgos el proceso para un equipo cuando se realiza un despliegue automático. Cuando el dispositivo se enciende, un VH por ejemplo, lo primero que va a tratar de hacer es obtener una dirección IP de manera automática a través de algún servidor de HCP en la red. Si el equipo logra obtener sus parámetros de red en la interfaz que es parte de la VPN 0, va a tratar posteriormente de resolver ztp.viptela.com, va a tratar de comunicarse con un servidor de provisionamiento automático. Si lo logra, el dispositivo va a tratar de obtener la dirección IP del VBON. Recuerden que el VBON es el orquestador de la red. Es el primer equipo con el cual se contacta un router SD-WAN. Como el VBON orquesta la comunicación con los otros controladores, lo primero que va a hacer es autenticar al cliente contra una lista. Esa lista, como lo vimos en el video anterior, posee un número de chasis y un token para el dispositivo, y en el fondo se compara si es que este dispositivo que se está tratando de registrar en la red existe. En el fondo, si hay un número de chasis válido y un token válido para que el router se registre al interior de la red. Si eso ocurre, el VBON le va a entregar información al router sobre el vManage y posteriormente el equipo va a autenticarse contra el vManage y va a obtener información también sobre el plano de control, que sería el vSmart. Con eso el equipo finalmente se une a la red Fabric de manera automática. Acá también se describe el proceso, ¿cierto? El router se enciende, intenta asignar un IP a la interfaz de la VPN 0 de forma automática. Si el equipo lo logra, va a tratar de resolver ztp.viptela.com o devicehelper.cisco.com. Posteriormente, el equipo se va a contactar con un server plug and play o Zero Touch Provisioning, según sea el router, y va a obtener la dirección IP del VBON. En este proceso, cuando el VH se comunica con el VBON por primera vez, el System IP del router es null. O sea, el router cuando se contacta con el VBON por primera vez, su System IP no tiene ningún valor especificado. En el fondo, System IP es un identificador del router. Por ende, el equipo cuando recién se comunica con el orquestador de la red, el router, no posee un System IP válido, sino que solamente se intenta registrar a través del número de chasis y el número de serie que el router posee. Y esa información se compara con la lista de dispositivos que existe al interior del VBON. Bien. Esta captura es parte de la guía oficial de estudio de SD-WAN y describe algunos aspectos que se asumen en el momento en el que el router trata de provisionarse de forma automática. Lo primero es que se asume que el router Edge en la interfaz WAN tiene DHCP habilitado en la interfaz y que además de eso es capaz de resolver a través de DNS ztp.viptela.com. Acá en el fondo el VH lo que hace es una consulta para tratar de acceder a ztp.viptela.com y si lo logra, el server
ZTP lo va a redireccionar hacia el orquestador para que el router pueda llegar hacia el VBON de la red. Ese es el proceso inicial que ocurre en el caso de los dispositivos con VipTela-OS. Para el caso de dispositivos con iOS XE es similar. Se asume que el router tiene la interfaz de cara a la VPN 0 con DHCP habilitado y es capaz de resolver devicehelper.cisco.com. En este caso el router lo mismo, va a hacer un query para tratar de una consulta para tratar de resolver ese nombre, y si lo logra, el orquestador de la red lo va a redirigir de vuelta hacia el VBON, bien, que posee información sobre el resto de controladores de la red SD-WAN. Serían vManage y vSmart. Para la configuración de tipo Bootstrap, habíamos mencionado que con dispositivos iOS XE la configuración se puede provisionar con una unidad USB. Por ende, cuando el router no es capaz de obtener información en la interfaz vía DHCP y tampoco es capaz de alcanzar un server ZTP o plug and play, se puede ocupar el método de cargar una configuración base vía USB. Para esto se requiere que el router posea un template, una plantilla de configuración creada previamente en el vManage. Y el archivo se puede cargar a través de un pendrive y la configuración debe poseer un nombre específico que es cisco-sd1.cfg al interior de la unidad USB. Acá se explica también el ejemplo de la configuración Bootstrap para un dispositivo con iOS XE. Aquí el equipo se enciende, trata de conectarse, de obtener la información desde la unidad USB. Acá está un nombre cisco-sd1.cfg para el archivo que está al interior de la memoria. Si el equipo obtiene sus parámetros a través de la unidad USB, va a tratar de aprender la dirección del VBON y el nombre de la organización. La dirección del VBON puede corresponder al IP, por ejemplo 10.0.0.7, y el nombre de la organización, que puede ser SD-WAN Lab 2022, que es el nombre, por ejemplo, de nuestro nombre de organización en el laboratorio. Entonces, si el equipo obtiene los parámetros por un pendrive, luego va a tratar de obtener esto, la IP del VBON y el nombre de la organización. Con esos parámetros, el equipo va a tratar de conectarse al VBON, va a compararse la información del VBON y del equipo para ver si es que existen el número de chasis y el token del dispositivo en el server, y si es que existen los datos, el equipo se va a registrar contra el vManage, se va a autenticar y se va a unir a la red Fabric de SD-WAN. Para el despliegue manual, la configuración se puede hacer por el puerto consola del dispositivo, como tradicionalmente se hace, y los datos mínimos que se requieren en el One Edge son los siguientes: el System IP del equipo, por ejemplo, para un router One Edge, el System IP podría ser el 10.10.10.10. Finalmente, el System IP sirve como un identificador del router, un distintivo de un router y otro al interior de la red. El Site ID, que corresponde al sitio al cual pertenece el equipo, suponiendo, por ejemplo, que una sucursal en Santiago, todos los equipos al interior de esa sucursal están representados por el Site ID 10. Fondo es un valor que engloba
y agrupa dispositivos que están al interior de una misma sucursal, por ejemplo. El nombre de la organización, que es único para toda la implementación, SD-WAN Lab 2022, por ejemplo. Y la IP del Vivon, que puede ser habíamos mencionado en el ejemplo anterior, que era la 10.0.0.7, si no me equivoco. Esos son todos los parámetros que el router necesita. Bien, como base, System IP, Site ID, nombre de la organización y Vivon. Adicionalmente, el router necesita tener configurada la interfaz de red, que es parte de la VPN 0. En SD-WAN el concepto de VPN es el mismo que BRF. Cuando hablamos en SD-WAN de una VPN nos estamos refiriendo a una BRF, a una instancia de routing aparte al interior del router, que en este caso una interfaz siempre es parte. Para poder funcionar en una BRF debe ser parte de esa BRF. En el fondo lo que hace la tecnología es aislar la tabla de enrutamiento, las múltiples tablas de enrutamiento que pueden existir al interior de un router. En este caso, por ejemplo, este router SD-WAN tiene dos interfaces que miran de cara al transporte, al proveedor de servicio en este caso, y ambas interfaces son parte de la VPN 0. Bien. Para el funcionamiento mínimo, en la configuración inicial, al menos una de las interfaces que es parte de la VPN 0 necesita tener IP máscara y además de eso una ruta por defecto que nos permita alcanzar a los controladores de red, una ruta específica o una ruta por defecto que me permita llegar hacia el vBond, hacia el vSmart y hacia el vManage. Acá hay un ejemplo de configuración de un dispositivo con Viptel OS. Accediendo a la configuración del equipo, lo primero que se hace acá es definir el hostname de la máquina, por ejemplo VH01, el System IP, que es un valor que va a diferenciar al router de otros dispositivos en la red, el Site ID, que representa al grupo o al sitio en el que se aloja el equipo, el nombre de la organización, que es el valor único, y el nombre del vBond o la IP del vBond. Bien. Y luego al interior de la configuración de la VPN 0, recuerden que esto es una BRF, se define la interfaz que yo quiero que sea partícipe de esa VPN, y al interior voy a definir la dirección IP y la máscara de esta interfaz. La voy a encender y posteriormente voy a levantar una interfaz túnel que va a ser necesaria para poder conectarme con los servers con los controladores de SD-WAN. Voy a definir un color. El color lo que permite es diferenciar a un circuito de otro circuito que se conecte de cara a la red SD-WAN, de cara al transporte. Ahí el color es un diferenciador, como por ejemplo si yo tengo dos interfaces que se conectan hacia internet. Acá tengo un router, dos interfaces que se conectan, y acá tengo un proveedor de servicio y acá otro proveedor de servicio. Una de las interfaces puede tener el color, por ejemplo, MPLS, y la otra interfaz puede tener el color LTE, suponiendo que uno de los servicios se conecta a una MPLS, que además de eso le provee internet, y el otro circuito se conecta a un enlace 4G, 5G, LTE, en fin. Por ende, el color es un diferenciador. En el caso del color para las interfaces que son parte de la VPN 0, no se modifica, sino que solamente va a ser, al no modificarlo, va a utilizar el color default. Y por último, una ruta por defecto que permita que el router pueda sacar el tráfico independientemente por donde sea, si por la MPLS o LTE, y este tráfico pueda llegar y alcanzar a los controladores que pueden estar en cualquier otro lugar, que sería el vBond,
el vSmart y el vManage. Bien, esos son los parámetros que se requieren para la configuración manual base de un equipo con Viptela OS. Para el caso de un equipo con iOS XE, la historia cambia un poco porque la sintaxis, la CLI es diferente en los dispositivos, en donde acá lo primero que vamos a hacer es definir el hostname de la máquina, definir el system IP para diferenciar al equipo de otros, el sitio, la IP del VBON, el nombre de la organización. Y luego vamos a levantar la interfaz túnel y definir acá la interfaz que queremos que participe. Acá va el nombre de la interfaz física y la fuente de origen del túnel, que en este caso es la misma. Por ejemplo, si tengo el router y la interfaz que va de cara hacia la red SD-WAN es la Gigabyte Ethernet 00, esa interfaz se va a declarar acá. Bien, en ambos casos en el fondo. Luego tengo el comando tunnel mode SD-WAN, donde defino nuevamente la interfaz que quiero que participe y coloco su dirección IP, la enciendo y luego al interior del modo SD-WAN defino la interfaz nuevamente, levanto la interfaz túnel, defino el color, la encapsulación, una ruta por defecto y habilito la resolución de nombres en el equipo, y además de eso defino cuál va a ser mi servidor DNS para la red. Y finalmente con un commit guardo los cambios en el equipo. La sintaxis es diferente en ambos casos. Las configuraciones llevan a lo mismo. Solo cambia la estructura en la cual se configura, porque son equipos con CLI distinta, pero cumplen la misma función, que es proveer al equipo con los parámetros básicos de red para poder comunicarse con los controladores. Bien, y posteriormente registrarse. El despliegue manual lo explicamos, pero esto es solo de referencia. El equipo obtiene sus parámetros de manera manual: System IP, Site ID, nombre de organización, IP del VBON, que es el orquestador, y parámetros de red en la interfaz que es parte de la VPN 0. Si esos valores existen y son correctos, el equipo va a conectarse al VBON, va a autenticarse contra el listado de dispositivos válidos, y si existe la información va a validarse a través del vManage para formar parte de la red overlay de SD-WAN. Bien. La lista de autorización, esto lo vimos en el video anterior, pero hay que destacar y recordar que la lista se carga en el vManage. Por eso acá dice: si la autenticación automática de VH solo puede ocurrir si el vBond y el vSmart conocen el número de serie y el número de chasis del router. Bien, eso quiere decir de que el plano de control, que es el vSmart, y el plano de orquestación tienen que tener conocimiento de el número de chasis del router que quiere registrarse en la red. Y esa información se obtiene, o el listado de equipos, que ya lo vimos en el video anterior, se obtiene desde el portal software.cisco.com en la sección Plug and Play Connect. Ahí creamos un perfil, creamos una lista de dispositivos, descargamos el archivo y luego manualmente lo cargamos en nuestro vManage. Y ahí está el ejemplo tal cual se hizo en el video anterior, que fue cargar la lista, ¿cierto?, de autorización en el vManage, y desde ahí el equipo, si cuenta con los parámetros básicos de red, nombre de organización, número de serie, certificado raíz, certificado del dispositivo, va a poder registrarse en la red. Acá la imagen describe también de que el vBond forma una conexión segura permanente con el plano de control vSmart. Acá hay dos vSmart porque en el fondo pueden existir múltiples control plane
múltiples cerebros de red, equipos que se hagan cargo de formar la topología de red SD-WAN. Pueden haber múltiples vSmart según los requerimientos, para redundancia, por ejemplo, y el vManage. En estos tres casos, los equipos van a formar conexiones permanentes con el vBond. Bien, con eso culminamos esta presentación. La idea era, a modo de teoría, poder describir este procedimiento, explicar que existen dos modos: manual, automatizado, en un caso para iOS XE, en otro caso para VipTela-OS, y además de eso destacar los parámetros que son estrictamente necesarios para que el router pueda registrarse en la red, y ejemplificamos también dos templates básicos de configuraciones manuales que podría aplicar en cada equipo a la hora de que yo vaya a conectar este router en la red SD-WAN. En el siguiente video vamos a realizar un ejercicio práctico para poder mostrar cómo instalar certificados en un router, cómo proveerlo con los parámetros básicos de configuración y cómo registrarlo en la solución SD-WAN, hacer que sea un dispositivo válido desde vManage. Bien, así que nos vemos en el próximo video y muchas gracias por ver el canal.